A ver, está todo el mundo ya. Si queréis, si queréis empezamos. Cuando me digas, Inés, que tú eres la jefa. Ya puedes empezar. Vale, pues a los que estáis ya unidos, mientras se va uniendo el resto de la gente, pues bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Eh, Queremos deciros, vamos a grabar la sesión se va a grabar, que sepáis que, bueno, pues que se está grabando y que luego estará disponible en la plataforma de la CPSM. Y a quien le agradecemos que nos hayan dejado la plataforma para tener esta sesión. Y, y nada, y también, bueno, ya del funcionamiento de la sesión, pues podéis ir dejando preguntas. Hemos hecho llegar al doctor Facal Sí, se quedará grabada la sesión. Haremos llegar las preguntas a Fernando Facal, las preguntas que surgieron antes durante la inscripción y las que vayan surgiendo ahora en el chat, pues se las pasaremos al final de la intervención. Y ya sin más, pues quería presentar al ponente de hoy, de este webinar, que muy amablemente ha accedido a compartir su sabiduría con nosotros. Y es Fernando Facal, que es graduado en medicina por la Universidad de Santiago de Compostela y también fue residente en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Lo estoy leyendo porque decir siempre el hospitalario, universitario y tal, al final siempre nos dejamos alguna letra. Y luego es componente también del grupo de genética psiquiátrica del Instituto de Investigación de Santiago de Compostela y forma parte activa de muchos proyectos del grupo de trabajo desde que era residente. Y ha publicado trabajos científicos originales en revistas de prestigio como primer autor y es miembro del programa de excelencia investigadora de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, de la SPSM, que patrocina o nos alberga hoy en su plataforma. Y en la categoría de joven investigador acreditado. Y en 2023 se doctoró en el programa de doctorado de Medicina Molecular de la Universidad de Santiago, con sobresaliente cum laude, y su tesis, que se titula Genética de los trastornos psiquiátricos, aproximaciones genómicas asumiendo poligenicidad y pleiotropía, obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral de 2023 de la CPSM y fue dirigida por Javier Costas y Ángel Carracedo. Y tuvo también un contrato Río Ortega en los años 2022 y 2023. Estos contratos los otorga el Instituto Carlos III a investigadores, a investigadores prometedores, investigadores a investigadores de prestigio y permite simultanear la actividad investigadora con la actividad clínica. Y ahora mismo es adjunto de psiquiatría en el Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Lleva un programa de primeros episodios psicóticos que compatibiliza con su actividad investigadora y además es tutor de residentes. O sea que no sé si me dejo algo y nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también a la SER por organizar la charla, que está aquí Inés con nosotros, que es presidenta de la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría. Y gracias en nombre de la vocalía que represento, que es la vocalía de investigación y docencia. Y nada más, te dejamos con el auditorio. Podéis ir dejando las preguntas en el chat y al final de la charla pues irán respondiendo. Pues muchísimas gracias a vosotros, que para mí es un honor y un placer el poder compartir un poquito de lo que hago y de lo que hacen otros grupos parecido al nuestro con vosotros, que además creo que es necesario que haya formación en genética en la residencia de psiquiatría, que no es algo que suele estar, que suele haber, y bueno, y a ver si os convenzo a lo largo de los próximos minutos en por qué creo que es necesario esta formación o esta divulgación que vamos a hacer. Y sin más, voy a compartir pantalla para empezar. Em, Vamos a ver, compartir.
Vale, ya está compartida. Imagino que se ve bien. Sí, Ujú. se ve muy bien. Sí, ¿verdad? Vale. Que aunque sea formato charla, por favor, sois libres de pararme en cualquier momento si algo no se entiende o lo que sea, ¿vale? Porque bueno, son varios conceptos, sobre todo al principio más complejos, em, pero cualquier cosa, por favor, paradme y no esperéis al final, ¿vale? No sé cuánto durará. Voy a ponerme aquí el móvil para controlar un poco el tiempo. Di una charla muy parecida hace unas semanas a los residentes de Galicia y de Palencia, y de Palencia también. Y en aquel día duró como una hora y media. Yo creo que iba a durar menos porque al ser online, pues generalmente suelen ser más rápidas las cosas. Insisto, cualquier cosa me paráis. Y sin más, empiezo. Y a ver si funciona esto. Bueno, no hay ningún conflicto de interés. Y empiezo por una introducción y empiezo por el principio, que es el origen de la Tierra, que sabéis que pues, fue hace unos 4.500 millones de años, y no mucho después nació la vida en la Tierra. Y nació en forma, pues, seguramente por azar, y en forma de una molécula, que es la molécula de ADN, que es una molécula muy sencilla, em, que hizo que la vida fuera posible, precisamente por su estructura en la que, pues sabéis que es una secuencia de cuatro letras, que son la A, la T, la C y la G, y tiene la propiedad de que estas dos hebras que forman la molécula del ADN, siempre delante de una A hay una T y siempre delante de una C hay una G. Y esta propiedad tan sencilla es lo que hace posible que exista la vida, porque cuando estas dos hebras se separan, como siempre delante de una A hay una T y de una C hay una G, pues cuando se separan se pueden replicar y formar dos moléculas. Y esto es la vida. La vida es la capacidad de la molécula de ADN de replicarse. Y además, no solo se replica, sino que en cada una de estas divisiones se genera algún error, que son aleatorios, llamamos mutaciones, y esto es lo que hace que la vida sea diversa y que no seamos una molécula de ADN, sino que seamos pues, toda la diversidad de vida que hay y que hubo en el planeta Tierra, gracias a estas dos propiedades que tienen esta molécula tan sencilla que es el ADN. Nosotros, los seres humanos, somos una especie muy joven en el planeta, tenemos solo 200.000 años y por lo tanto nuestra diversidad genética es muy pequeñita. Si tú coges a dos humanos cualquiera del planeta Tierra, son muy parecidos genéticamente, mucho más que dos cualesquiera, que dos tomates, que dos ratones, que dos lombrices, que son mucho más diferentes entre ellos que dos humanos. Hay poca diversidad porque somos una especie muy nueva y aún así, obviamente, somos muy diversos. Nuestra secuencia de ADN, esta secuencia de A's, T's, C's y G's que son miles de letras, pues es igual en un 99,9% la secuencia en dos humanos cualesquiera. Y sabéis que en concreto en el ser humano pues tenemos 3.000 millones de letras, 3.000 millones de estas A's, T's, C's y G's que están empaquetadas en 23, si fueran pues, un libro, pues en 23 tomos que son los cromosomas, ¿no? Así es nuestro genoma. Por tanto, si nos parecemos, si somos, nuestra secuencia de ADN es igual en un 99,9% de la secuencia, esto significa que nos diferenciamos en un 0,1% de nuestra secuencia de ADN. Y ese 0,1% es fundamental y es la parte genética, y luego hablaremos también de la parte ambiental, que nos hace ser diferentes. Y que nos hace ser diferentes para todo. Más altos, más bajos, más impulsivos o menos impulsivos, más predispuestos a tener esquizofrenia o menos, o más predispuestos a responder a un fármaco o de una forma o de otra. Y esto es la genética. Por lo tanto, lo mismo dicho de otra forma, de cada 300 letras somos iguales en 299 y hay una en la que somos diferentes. Los trastornos psiquiátricos no se escapan a esto. Los trastornos psiquiátricos son multifactoriales, ¿eh? No tiene sentido que haya
que haya escuelas biologicistas y escuelas no biologicistas, ¿no? Los trastornos psiquiátricos son multifactoriales, hay factores biológicos, hay factores psicológicos y hay factores sociales, ¿no? Y a ver si de una vez, ya en nuestras generaciones, dejamos atrás esa guerra que había de hace tiempo que no tiene ningún sentido, ¿no? Por supuesto, los trastornos psiquiátricos, como son multifactoriales, pues sí, influyen en ellos los factores genéticos y influyen en ellos factores ambientales que se suman, que interaccionan de diferentes formas a través de mecanismos biológicos, psicológicos y sociales. Y si tuviera que quedarme en la charla de hoy con un concepto clave, es diferenciar el concepto predisposición del concepto determinismo. Y tacho la palabra determinismo. Nuestros genes no nos determinan para tener un trastorno psiquiátrico. Nos predisponen, al igual que las variantes ambientales. Nos predisponen y no nos determinan. Insistiré varias veces a lo largo de esta charla en este concepto, porque es la clave. Y es lo que da sentido y además lo que le quita estigma a la genética psiquiátrica, que tiene muchísimo estigma la genética psiquiátrica. Luego podemos hablar de esto por unos orígenes nefastos que lamentablemente tiene. Y la heredabilidad, otro concepto, se dice que la heredabilidad es el porcentaje de la variabilidad de un fenotipo, en este caso, pues cualquier trastorno psiquiátrico, que serían los genes. Es decir, si todo es genes y ambiente, pues qué peso tienen los genes. A esto le llamamos heredabilidad. La heredabilidad es diferente para diferentes trastornos psiquiátricos, pero es en general alta. Los trastornos psiquiátricos tienen las heredabilidades más altas de la medicina. Tal es así que el trastorno psiquiátrico con menor heredabilidad es tan hereditario o más, tiene mayor heredabilidad incluso que el cáncer con mayor heredabilidad, ¿no? Pero es que los trastornos psiquiátricos con mayor heredabilidad tienen una heredabilidad altísima. La esquizofrenia es uno de ellos. Esta heredabilidad se calculó clásicamente con estudios principalmente de adopción y estudios en gemelos, sobre todo con estudios de gemelos, ¿no? En el que se comparaban pues miles de parejas de gemelos monocigóticos, miles de parejas de gemelos dicigóticos y se veía cuál era la probabilidad. Si un hermano tenía pues una enfermedad, la esquizofrenia, pues qué probabilidad de que su hermano, siendo monocigótico o siendo dicigótico, la tuviera, ¿no? Y de esta forma pues se llegaron a heredabilidades altísimas. La esquizofrenia, el trastorno bipolar, el TDAH o el TEA, el autismo, tienen heredabilidades que se calculan alrededor del 80%. Son de las más altas de la medicina, ¿vale? Pero incluso os decía que el trastorno depresivo mayor, que es de las más bajas entre los trastornos psiquiátricos, tiene una heredabilidad entre el 30 y el 40%, que es más o menos es tan alta como el cáncer más hereditario, ¿no? Las heredabilidades en psiquiatría son muy altas. Esto significa que los genes importan y mucho en psiquiatría, pero veremos que no nos determinan en ningún caso si nos predisponen. Veremos por qué a lo largo de los próximos minutos. Y las variantes genéticas en psiquiatría y en general en toda la medicina las podemos dividir en base a esta gráfica en dos grandes grupos. Las que son como un rayo, que son raras, es raro que tengan esa variante genética, es poco frecuente, pero de alto efecto. Si tienes una de estas variantes genéticas que es como un rayo y, por ejemplo, asociada a la esquizofrenia, la probabilidad de que tengas esquizofrenia es alta. Y las que son todo lo contrario, variantes genéticas que son muy comunes, que son muy frecuentes, con un efecto muy pequeñito cada uno, como una gota de lluvia, que individualmente tiene un efecto pequeño, pero como son comunes y son miles, se suman y acaban conformando un riesgo genético alto. Y serían estas que están representadas aquí como gotas de agua o como gotas de lluvia. Y ya os digo que estas segundas son las más importantes en psiquiatría, las que tienen, las que influyen principalmente a la heredabilidad de la que os hablaba antes. Y les llamamos SNPs, por sus siglas en inglés. Son polimorfismos de un único nucleótido, single nucleotide polymorphism. Son variantes genéticas que afectan a una única base nitrogenada, de esta secuencia de letras, pues a una de ellas, en la que un porcentaje de la población tendrá una letra, por ejemplo, una A, y otro porcentaje de la población tendrá otra letra, por ejemplo, una G. Pero siendo la menos frecuente de las dos, siendo todavía frecuente. Por eso decimos que es polimorfismo, porque es frecuente en la población. Son variantes genéticas, por tanto, de pequeño efecto, pero comunes. Son esa letra de cada 300 en la que nos diferenciamos y la que nos hace ser diferentes en diferentes rasgos, pero también en la predisposición a trastornos psiquiátricos. Y de esto vamos a hablar principalmente a lo largo de los próximos minutos, de este tipo de variantes genéticas.
Y este tipo de variantes genéticas, hay miles a lo largo del genoma, tienen un efecto muy pequeñito cada una. Y se han estudiado a lo largo de los últimos años, cada vez se conocen más relacionados con los trastornos psiquiátricos, gracias a un tipo de estudio que llamamos GWAS, que son estudios de asociación a lo largo de todo el genoma, son sus siglas en inglés. Y en estos estudios, son estudios de asociación, se comparan a miles de pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia, a miles de controles, y lo que se comparan son miles de variantes genéticas de este tipo, de SNPs, que están distribuidas a lo largo de todo el genoma. Como se comparan miles de variantes genéticas, no podemos exigir en estos estudios una P de 0,05 para decir que una de estas variantes genéticas es significativa, porque tendríamos muchísimos falsos positivos. En estos estudios, GWAS, se exige una P menor de 5 por 10 a la menos 8 para decir que uno de estos SNPs, que una de estas variantes genéticas, se asocia, pues, por ejemplo, con la esquizofrenia, ¿no? Es tan pequeña esta P que casi podemos decir que me corten la cabeza si esta asociación no es real, ¿no? Y claro, para encontrar unas P's tan estrictas, tan pequeñitas, hacen falta tamaños muestrales enormes. Y esto ha sido posible en psiquiatría gracias a varios consorcios, pero principalmente al PGC, al Psychiatric Genomics Consortium, en el que participamos con las muestras de Santiago. Participan muchos grupos de todo el mundo para obtener muestras enormes, ¿no? Y en el caso de la esquizofrenia, este GWAS más grande, publicado a día de hoy, publicado en Nature en 2022, implicó a más de 76.000 pacientes con esquizofrenia y a más de 243.000 controles. No sé cuántos estudios conocéis que hayan implicado a tantos pacientes con esquizofrenia, pero el número de pacientes es altísimo, ¿no? Pues con este tamaño muestral encontró este GWAS, este estudio a lo largo de todo el genoma de esquizofrenia, 287 zonas del ADN que se asociaban a la esquizofrenia, eran diferentes, la frecuencia de los alelos en los casos y en los controles, en 287 zonas del ADN con una P menor de 5 por 10 a la menos 8, que se representa en esta gráfica, que se llama gráfica tipo Manhattan y se llama así porque se parece a la ciudad de Manhattan con sus rascacielos. Y cada uno de estos rascacielos que veis ahí, todos estos que sobrepasan esa línea horizontal roja, son zonas del ADN, son estas 287 zonas asociadas con la esquizofrenia, con esta P tan pequeñita, menor de 5 por 10 a la menos 8. Veis que están en todos los cromosomas, por tanto no tiene sentido hablar del gen de la esquizofrenia, hablaremos de muchos genes asociados con la esquizofrenia. Y veis que hay una que sobresale sobre el resto en el cromosoma 6, hablaremos ahora un rato sobre ella, pero creo que la más interesante está en el cromosoma 11. Y digo que es la más interesante porque esa variante genética está en la zona del receptor D2 de la dopamina. Y ojo, porque esto es un estudio que no partía de ninguna hipótesis previa sobre los mecanismos etiopatogénicos de la esquizofrenia. Y la cuarta señal más significativa resulta que está en la zona del gen del receptor D2, donde tratamos la esquizofrenia desde los años 50. Es decir, este estudio claramente es un potencial descubridor de nuevas dianas farmacológicas para la esquizofrenia, para que entendamos cada vez más de una vez las bases biológicas de la esquizofrenia, ¿no? Seguramente muchas de esos otros rascacielos que veis ahí están en zonas que podrán ser dianas farmacológicas futuras para la esquizofrenia. Y por supuesto nos llama la atención, el rascacielos más grande está en el cromosoma 6 en la zona de los genes del HLA relacionados con la inmunidad, ¿no? Y a día de hoy sabéis que no hay ningún tratamiento relacionado con la inmunidad aprobado para la esquizofrenia, aunque sí que hay algún ensayo clínico. Pero en cualquier caso, los trastornos psiquiátricos, la esquizofrenia es el ejemplo que os ponía, pero esto es aplicable a cualquier trastorno psiquiátrico, son muy poligénicos. Otro concepto, ¿no? Que sea muy poligénico significa que no hay que pensar en un gen, hay que pensar en cientos o seguramente en miles de variantes genéticas a lo largo de todo el genoma, que son las que se asocian con los trastornos psiquiátricos. Que además, la mayor parte de ellas están en regiones no codificantes y que lo que hacen, sin embargo, es regular la expresión de genes. Conforme el PGC, el Psychiatric Genomics Consortium, fue aumentando el tamaño muestral de estos estudios iguales de la esquizofrenia, pues el número de asociaciones significativas fue creciendo. Esto lo que nos dice es que a día de hoy
solo tenemos una parte visible de un iceberg, que son esas 287 variantes o zonas del ADN asociadas con esta P menor de 5 por 10 a la menos 8, pero que seguro que hay muchas más y que conforme vaya aumentando el tamaño muestral, irá saliendo a flote esa parte que no vemos ahora del iceberg, ¿no? Se estima que hay miles de variantes genéticas comunes de riesgo a padecer a esquizofrenia, cada una con un efecto muy pequeño. E insisto, os estoy poniendo de ejemplo la esquizofrenia, pero esto que os estoy diciendo para la esquizofrenia es prácticamente trasladable a cualquier trastorno psiquiátrico. ¿Eh? Se estima que hay miles de variantes genéticas comunes también a trastorno bipolar, a depresión, a autismo, TDAH, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene sentido que aprendamos a tener en cuenta estas miles de variantes genéticas comunes y no solo las que son significativas con una P menor de 5 por 10 a la menos 8. Y en los últimos años hemos aprendido a hacer esto en un cálculo que llamamos cálculo de riesgo poligénico, Polygenetic Score, por sus siglas en inglés PRS o tiene otras denominaciones. Aquí os voy a hablar generalmente de PRS o Polygenetic Score o cálculo de riesgo poligénico, que consiste en una suma a una persona cualquiera, de su sangre, por ejemplo, o de una muestra de saliva, genotipamos todas sus SNPs, estas variantes genéticas comunes, y le hacemos una suma. Sumamos sus variantes genéticas de riesgo a la esquizofrenia, cada una de ellas ponderada por con qué fuerzas asocia a la esquizofrenia. Entonces a esa persona le podemos decir cuál es su riesgo poligénico a padecer esquizofrenia o su PRS de esquizofrenia. Y esto es un concepto interesante y del que voy a hablar bueno, unas cuantas veces a lo largo de esta charla de ahora. Y además es interesante, y ya esto enlazamos con el siguiente apartado, porque estos estudios de PRS nos han permitido estudiar las relaciones genéticas entre diferentes trastornos. Si yo tengo un GWAS de esquizofrenia y es ese iceberg que veis ahí que pone ahí fenotipo A, pues imaginaos que es el GWAS, el estudio genético más grande de esquizofrenia. Con los datos de ese estudio, yo tengo una muestra diana en la que tengo pacientes con trastorno bipolar y controles, y si les calculo el riesgo poligénico de esquizofrenia a los pacientes con trastorno bipolar y a los controles, y veo si hay una diferencia entre ellos, y veo que los pacientes con trastorno bipolar tienen un riesgo genético de esquizofrenia mayor que los controles, estoy viendo que hay una relación genética entre el trastorno bipolar y la esquizofrenia, y esto es algo muy interesante. Y hablaremos ahora en un rato de esto, ¿vale? Hasta aquí sería la primera parte. Son tres partes la charla de hoy, ¿vale? La primera parte era una parte más introductoria de genética y en concreto de genética de psiquiatría. Por favor, si hay cualquier duda o lo que sea, paradme a tiempo antes de que siga con conceptos nuevos. Esta segunda parte, igual estoy yendo muy rápido. Si estoy yendo muy rápido, por favor, decídmelo, ¿eh? Porque estoy acostumbrado a, en las charlas en persona siempre es más. Yo de eh, momento me estoy enterando de todo. Yo también, yo creo que Y estoy Genial, no, cualquier cosa para mí. y no tengo ninguna duda, pero si lo repetimos, si tenéis alguna duda podéis dejarla en el chat. en el chat. Está, Vamos, de sí, Chema está momento mirando el todo chat. muy bien. Venga, estupendo. Esta segunda parte de la charla es una parte más, si queréis, filosófica o si queréis, sí, bueno, más por amor al conocimiento, mientras que la tercera parte de la charla es más una de práctica clínica, de lo que ya usamos en la práctica clínica y de lo que creemos que se podrá usar en el futuro en relación con la genética y la psiquiatría. Esta es más filosófica y tiene que ver con la arquitectura genética de la psicopatología, con una visión dimensional, como la genética nos ayuda a tener una visión dimensional. Y os aclaro a qué me refiero con esto de dimensional, ¿vale? Bueno, la psiquiatría que nos proponen las clasificaciones diagnósticas, la CIE-11, tengo desactualizada esta diapositiva, o la DSM-5, es una psiquiatría por categorías, ¿vale? Como sería esa paleta de ahí de vuestra izquierda, ¿no? Cada color, pues es un diagnóstico, el trastorno bipolar es un diagnóstico, la esquizofrenia es otro, la depresión es otro, y si no estás en ninguno de esos colores, pues es que no tienes ningún diagnóstico, ¿no? Esto es lo que nos proponen las clasificaciones diagnósticas, que son categóricas. La realidad claramente es dimensional. Se parece más a la paleta de la derecha, ¿no? Hay un continuo entre diferentes diagnósticos y también entre la normalidad, la patología o diferentes grados de gravedad dentro de la patología, ¿no? Bueno, esto no es algo nuevo, ¿vale? Había autores como Kreplin con una visión más categorial y autores en nuestro medio como Bartolomé Llopis con esa visión de la psicosis única, con una visión más dimensional, ¿no? Las clasificaciones diagnósticas, os decía, tienen una visión por categorías, categorías independientes entre ellas, que sabéis que surgen las clasificaciones diagnósticas por consenso entre expertos, que crean estos criterios diagnósticos operativos. Son ateóricas, es decir, las clasificaciones diagnósticas son neutrales en cuanto a la etiología.
Y tienen ventajas y por eso las usamos. La principal ventaja es la sencillez y tienen demostrada una utilidad clínica, administrativa y también en investigación que duda cabe, ¿no? Pero la realidad seguramente sea más compleja y sea más dimensional, como os decía antes, ¿no? Y esta es una diapositiva que hice, o es una figura, mejor dicho, que hice para la tesis, para entender yo mismo cómo es una visión dimensional en dos ejes. Entonces, esto también es artificial, obviamente, pero un eje sería este eje transversal que une a los diferentes diagnósticos en psiquiatría. Y creo que tenemos mucha evidencia para pensar que existe este eje, que existe un continuo que une a los diferentes diagnósticos en psiquiatría. La principal es la comorbilidad. La comorbilidad en psiquiatría es enorme. Hablamos de la regla del 50%. El 50% de las personas que cumplen criterios para un diagnóstico de un trastorno mental los cumplen para un segundo diagnóstico. La inestabilidad diagnóstica, como sabéis, en psiquiatría es alta, ¿no? Nos decían de R1, los diagnósticos en psiquiatría los escribimos mejor con lápiz. Por ejemplo, en mi campo, los primeros episodios psicóticos, a los 10 años de seguimiento, el 50% habrán cambiado de diagnóstico. Los síntomas compartidos entre distintos trastornos psiquiátricos son la regla, ¿no? Y no existen, o prácticamente no existen, síntomas patognomónicos en psiquiatría. Existen diagnósticos intermedios, como sería el trastorno esquizoafectivo. Otros no, pero podrían existir, como el esquizotoc, por ejemplo. Seguramente conocemos muchos pacientes que podríamos clasificar como un esquizotoc. Los tratamientos son transdiagnósticos. Los antipsicóticos no solo los usamos en la psicosis, por ejemplo. Los tratamientos psicoterapéuticos también son transdiagnósticos. Es una evidencia más de este continuo en este eje transversal. Y además existe una inespecificidad de antecedentes familiares. Tener un familiar con un diagnóstico de un trastorno psiquiátrico no solo te confiere riesgo para tener ese diagnóstico, sino para cualquier otro trastorno psiquiátrico. Y el otro eje, del que hablaba también en mi tesis, em, sería un eje también continuo, un continuo, en este caso que partiría de la normalidad, iría subiendo hacia los síntomas subclínicos, la patología o diferentes niveles de gravedad dentro de la patología, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la psicosis, pues hay mucha evidencia, primero, que los síntomas psicóticos subclínicos son relativamente frecuentes en la población general, que ya entrando en la patología hay diferentes diagnósticos en función de la gravedad o del tiempo de evolución de los síntomas, como el trastorno psicótico breve, si vamos subiendo el esquizofreniforme o si seguimos subiendo la esquizofrenia, y que dentro de la propia esquizofrenia pues también hay diferentes grados de gravedad, ¿no? Medida como resistencia al tratamiento, que sucede en un tercio de los pacientes, medida como número de recaídas psicóticas o medida como gravedad de síntomas negativos y cognitivos o como queráis medir la gravedad de la esquizofrenia, ¿no? Claramente también hay un continuo aquí. Entonces, nos podemos hacer la pregunta, ¿hay tanta comorbilidad en psiquiatría, esta regla del 50% de la que hablábamos, o hay tanta inestabilidad diagnóstica? ¿Esto por qué es? ¿Es por la arbitrariedad de las clasificaciones diagnósticas, por la arbitrariedad de las categorías diagnósticas? ¿O es porque los trastornos psiquiátricos comparten factores etiológicos entre ellos? Pues vamos a analizar estas dos preguntas. La primera de ellas, ¿hay tanta comorbilidad porque las clasificaciones diagnósticas están mal hechas, porque son arbitrarias? Bueno, lo cierto es que conforme han cambiado las clasificaciones diagnósticas, también han cambiado las tasas de comorbilidad. Por ejemplo, puede hacer que aumente la comorbilidad si se dividen más las categorías diagnósticas. Si donde había un diagnóstico, ahora hay dos diagnósticos, pues entonces es más probable que haya comorbilidad. Si hay criterios más laxos, pues seguramente los criterios de autismo de hace 50 años eran diferentes a los que hay ahora. Con criterios más laxos también es más probable que haya más diagnóstico, por tanto también más comorbilidad. O también si se elimina algún criterio de exclusión, algunos criterios de exclusión de anteriores DSMs que no permitían que si tenías un diagnóstico tuvieras otro diagnóstico. Si tú eliminas ese criterio de exclusión, pues obviamente aumenta la comorbilidad. O sea, sí es cierto que los cambios en las clasificaciones diagnósticas también cambian la comorbilidad. O sea que algo de eso puede haber. Y el otro concepto, los factores etiológicos son compartidos entre los trastornos psiquiátricos y por eso hay tanta comorbilidad, por eso comparten tantas cosas los trastornos psiquiátricos. Pues vamos a analizar esta pregunta. Y como os decía hace un rato que los trastornos psiquiátricos son multifactoriales, pues hay que plantearse si comparten factores genéticos y factores ambientales, ¿no? Empezando por esto segundo, pues ya os digo que sí. Los principales factores de riesgo asociados con los trastornos psicóticos, como la esquizofrenia,
también son de riesgo para el trastorno bipolar o para la depresión. Por ejemplo, el uso de tóxicos como el cannabis, las complicaciones obstétricas, los traumas en la infancia o las adversidades sociales son compartidos entre estos tres diagnósticos y seguramente también con algún otro diagnóstico. A la parte de la que nos estamos ocupando hoy, los genes, las variantes genéticas, son compartidas. Las mismas variantes genéticas nos predisponen a diferentes trastornos psiquiátricos. Bueno, pues ya os adelanto que sí. Y este es otro concepto relacionado con eso, que es la pleiotropía. Tenemos aproximadamente unos 22.000 genes. Los fenotipos, ya os digo que los fenotipos posibles que tiene un humano son más de 22.000. Por lo tanto, solo puede haber una cosa, y es que un mismo gen tenga diferentes funciones o se asocia a diferentes características. Esto es la pleiotropía, ¿no? Cuando hablamos de que hay mucha pleiotropía entre los trastornos psiquiátricos, lo que queremos decir es que las mismas variantes genéticas se asocian a distintos trastornos psiquiátricos. Una misma variante genética que se asocia a la esquizofrenia, pero también al trastorno bipolar, a la depresión o a lo que sea. Y esto es otro concepto que es la pleiotropía. Bien, pues si os hablaba antes de que habían dos grandes tipos de variantes genéticas en psiquiatría, que eran las raras y las comunes, pues las variantes genéticas raras de alto efecto, las que son como un rayo, pues son compartidas entre distintos trastornos psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, las más frecuentes, pues el campo de la psicosis, son pequeñas alteraciones en las estructurales, ¿no? Una pequeña duplicación, el cromosoma 16, o una pequeña deleción, el cromosoma 22, son variantes genéticas, llamamos CDV, variaciones en el número de copias, que se asocian a la psicosis, pero que también se asocian a la discapacidad intelectual, al autismo o al TDAH. Son compartidas entre ellas, no son específicas, ¿no? Entonces, es una evidencia más de esto, ¿no? Luego hablaremos de ellas y hablaremos de ellas también en la parte de aplicación clínica, porque estas variantes genéticas ya os adelanto que las pedimos y las encontramos en la clínica. Ya hablaremos de cuándo. Y de hecho hablamos de él, o alguien generó esta hipótesis, la hipótesis del continuo del neurodesarrollo. Porque estas variantes genéticas, que son raras, pero de alto efecto, como un rayo, se observan principalmente asociadas a las alteraciones del neurodesarrollo. De tal manera que cuanta más implicación de neurodesarrollo haya en un trastorno, más probable hay de encontrar este tipo de variantes genéticas. ¿Dónde más los vamos a encontrar? En la discapacidad intelectual. Después, en los trastornos del espectro del autismo. Después, en el TDAH y en la esquizofrenia. Después, en el trastorno esquizoafectivo. Después, en el trastorno bipolar. Después, en la depresión. Claramente siguen un continuo del neurodesarrollo, ¿no? Y surgió esta hipótesis tan chula. Pero os decía que principalmente íbamos a hablar hoy, o os iba a hablar hoy, de las variantes genéticas que son pequeñitas, de pequeño efecto, pero muy comunes, de estas que llamamos SNPs o polimorfismos de un único nucleótido. Bien, pues se ha estudiado si estos SNPs que se asocian a un trastorno, se asocian a otro trastorno, si hay pleiotropía en psiquiatría entre ellos. Y ya os adelanto que sí. Por ejemplo, con estudios como el que os ejemplificaba antes de PRS, de riesgos poligénicos. O sea, os recuerdo, el concepto de riesgo poligénico consistía en a una persona sumarle todas sus variantes genéticas ponderadas por cuánto se asocia cada una de esas variantes genéticas a la esquizofrenia, y entonces le estoy diciendo cuál es su riesgo genético, su PRS, su riesgo poligénico a padecer esquizofrenia. Bien, pues cuando se hacía esto y se comparaban a pacientes con trastorno bipolar y a controles, los pacientes con trastorno bipolar tenían mayor riesgo genético de esquizofrenia. Hay una asociación genética entre la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Cuando se comparaban a los pacientes con trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, los pacientes con trastorno bipolar tipo 1 tenían un riesgo genético de esquizofrenia mayor que los tipo 2, lo cual seguramente es bastante intuitivo. Y sin embargo, cuando lo que se calculaba era un riesgo poligénico de depresión, eran los pacientes bipolar tipo 2 los que tenían este riesgo poligénico de depresión mayor que los pacientes con trastorno bipolar tipo 1, también muy intuitivo, ¿no? Por ejemplo, también se vio que el riesgo poligénico de depresión se asociaba a tentativas autolíticas en diferentes trastornos mentales, no solo en pacientes con depresión, pero también con trastorno bipolar o también con esquizofrenia. Y es que en general lo que se encontró con este tipo de estudios y con otro tipo de estudios es que la correlación genética entre trastornos mentales es generalizada, como también lo es la comorbilidad. La comorbilidad entre trastornos mentales es generalizada. Cualquier trastorno psiquiátrico confiere un riesgo a padecer cualquier otro trastorno psiquiátrico, pero es que lo mismo sucede con la correlación genética.
la genética de cualquier trastorno psiquiátrico se asocia más que lo esperable o que lo esperado con la genética de cualquier otro trastorno psiquiátrico, prácticamente con alguna pequeña excepción, que es lo que se ve en este gráfico. Tampoco, no os paréis en verlo al detalle, simplemente nos dice esto, que en psiquiatría la correlación genética es la regla y no la excepción. Y este es un pequeño chascarrillo, ¿no? Que leí un artículo, ¿no? Que lo que parece es que nuestros genes en realidad no se han leído la DSM y no al revés. Entonces, tan importante es esto de que de la pleiotropía en psiquiatría, de que los distintos trastornos psiquiátricos compartan las mismas variantes genéticas, que el PGC, del que os hablaba antes, este Psychiatry Genomics Consortium, creó un grupo de trabajo que se llama Cross Disorder, que lo que hace es estudiar esto, es decir, estudiar no trastornos psiquiátricos por separado, sino juntos. ¿Y cuáles son las variantes genéticas que son más pleiotrópicas, que se asocian a más trastornos psiquiátricos? Y estudiando esto, en concreto en 8 trastornos psiquiátricos, vieron que aquellas zonas del ADN más pleiotrópicas, que más se asociaban a más trastornos psiquiátricos, que estaban relacionadas con el neurodesarrollo, que se expresaban principalmente en neuronas, principalmente en regiones frontales y prefrontales, y sobre todo prenatal y postnatalmente. Es decir, esto parece que es lo que hay en común a muchos trastornos psiquiátricos desde el campo de la genética, el neurodesarrollo en neuronas frontales y prefrontales en las primeras etapas, incluso antes de nacer. Y este es un artículo muy nuevo, de hace poco más de un año, eh, creo que rompedor, que lo que hizo fue, entre distintos trastornos psiquiátricos, no solo estudiar cuánta variación genética hay compartida, sino lo contrario, cuánta variación genética es específica de un trastorno psiquiátrico. Y la sorpresa, o para mí lo fue, es que apenas hay variantes específicas de trastorno. Lo que tenemos son muchas variantes genéticas que son las mismas para casi todos los trastornos psiquiátricos que se estudiaron, por lo menos en este estudio, que fueron unos cuantos. Y lo que cambia es la distribución de esas variantes genéticas. Es decir, una misma variante genética puede ser de riesgo para depresión y para trastorno bipolar, pero protectora de esquizofrenia o al revés. Entonces, lo que cambia es esta distribución de la dirección de efecto de cada variante genética y de su tamaño, que es lo que conforma al final lo que es particular en cuanto a riesgo genético para cada trastorno psiquiátrico. Una distribución de tamaños de efecto y de dirección de efecto de las mismas variantes genéticas. Y hay muy poquitas, pero sí que hay también algunas que son específicas de trastorno. Con lo cual, a esta pregunta que nos hacíamos antes de si la gran comorbilidad e inestabilidad diagnóstica en psiquiatría se debía a las clasificaciones diagnósticas o a factores etiológicos compartidos, bueno, pues se puede responder afirmativamente con las dos. Se debe seguramente a la arbitrariedad de las clasificaciones diagnósticas, pero también, sin duda, a que hay factores etiológicos compartidos. Pero claro, uno podría pararse a pensar y decir, claro, pero ¿y si estamos encontrando factores etiológicos compartidos por lo primero? Porque las clasificaciones diagnósticas están mal hechas y por tanto estamos diagnosticando mal. Y estamos viendo que la genética del trastorno bipolar es compartida con la de la esquizofrenia, pero es que a lo mejor es que me estás clasificando mal a los pacientes y en donde estoy clasificándolos como esquizofrenia, por culpa de las clasificaciones diagnósticas o lo que sea, hay bipolares, ¿no? O hay pacientes con un trastorno bipolar. Bueno, esto se tuvo en cuenta en estos estudios, se estudió como para corregirlos por esta tasa de error diagnóstico y aún así seguimos hablando del mismo resultado. Pese a esto, la correlación genética entre los trastornos psiquiátricos sigue siendo altísima. Sí que vale la pena hablar de algunos componentes genéticos específicos por ser, bueno, particularmente interesantes. Y os voy a hablar de dos en concreto. Y uno tiene que ver con la dependencia del alcohol o con el trastorno de consumo del alcohol. Vimos que el trastorno por uso de alcohol tiene al menos dos grandes componentes genéticos. Uno, el que es compartido con el resto de trastornos psiquiátricos, estas mismas variantes genéticas que se asociaban a otros trastornos psiquiátricos, y otro que es particular al uso del alcohol, que tiene que ver principalmente con el metabolismo del alcohol. De hecho, el principal gen asociado con la dependencia del alcohol está en la alcohol deshidrogenasa, el ADH o el gen ADH1B, que está en la vía del metabolismo del alcohol. Y hay unas personas que tienen una variante genética
en esta enzima que lo que hace es que funcione muy rápido, que se acumule, por tanto, acetaldehído y que produzca un efecto tóxico, pues lo mismo que hace el disulfirano. Estas personas tienen como si fuera un disulfirán, un antabús genético incorporado y están protegidas para padecer dependencia de alcohol. Es la principal variante genética asociada a la dependencia del alcohol. Y la otra componente genético específico de trastorno que también me parece interesante está en la anorexia nerviosa, en los trastornos de conducta alimentaria. La anorexia nerviosa, también comparte, tiene un componente genético compartido con el resto de trastornos psiquiátricos y tiene un componente genético específico y es un componente genético metabólico. La gente con anorexia nerviosa tiene un componente genético que es independiente de la psicopatología que se asocia con tener baja grasa corporal, con tener un índice de masa corporal bajo. Es decir, genéticamente, muchas personas con anorexia nerviosa están predispuestas, independientemente de su psicopatología, a tener un índice de masa corporal bajo. De hecho, a raíz de este estudio, no desconozco si ya esta hipótesis existía antes de este estudio, pero desde luego en este estudio de Nature, que os pongo aquí, se habla, como consecuencia de esto, de un trastorno metapsiquiátrico en el campo de la anorexia nerviosa, un concepto muy, muy interesante. Dicho todo esto, cabe pensar que si esto sucede en psiquiatría, si comparten los trastornos psiquiátricos tantas variantes genéticas de riesgo, esto sucede con otras enfermedades del cerebro, es decir, sucede con las enfermedades que estudian los neurólogos. Bueno, pues un consorcio estudió esto, estudió las enfermedades neurológicas, las enfermedades psiquiátricas y a ver si había genética compartida entre ellas. Cuando estudiaba las enfermedades neurológicas entre ellas, veía que no había correlación genética. Las enfermedades neurológicas son entidades mucho más independientes entre ellas de lo que son las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Y si vierais en esta gráfica que tenéis enfermedades neurológicas contra enfermedades neurológicas, veréis que los asteriscos pues están epilepsia con epilepsia focal y epilepsia generalizada o ictus con ictus de inicio temprano o migraña con aura o migraña sin aura, pero diferentes entidades no se asocian entre ellas. La epilepsia no se asocia con el Parkinson o con el ictus o con el Alzheimer, no se asocian entre ellas a nivel genético. Es decir, esto parece que es propio y específico de la psiquiatría, ¿no? Cuando se estudian enfermedades psiquiátricas como enfermedades neurológicas, veis que tampoco se ven asteriscos, ¿no? Tampoco se ven apenas estrellas de esta, ¿no? Veis que solo la migraña, que sí, que se asocia genéticamente con el TDAH, con la depresión y con el síndrome de Tourette. Es la única excepción. Las enfermedades neurológicas y las psiquiátricas, por tanto, de forma generalizada, no comparten genética. Por tanto, el solapamiento genético es más fuerte entre los trastornos psiquiátricos que entre los trastornos, que entre las enfermedades neurológicas. Y volviendo claro, hasta ahora estábamos hablando de genética compartida entre trastornos psiquiátricos, estaríamos hablando de este eje transversal del que os hablaba antes, que unía los distintos trastornos psiquiátricos. Ahora nos vamos al otro eje, a este eje que decíamos que iba de la normalidad a la patología y distintos grados de gravedad de la patología. ¿Hay una explicación genética? ¿Hay un continuo genético en este eje? Pues nos vamos al campo de la psicosis de nuevo. Pongo muchos ejemplos del campo de la psicosis porque es el campo más estudiado a nivel genético, no por otra cosa. Y entonces se estudió un riesgo poligénico de esquizofrenia, un PRS de esquizofrenia en población general. Y se vio que aquella población general que tenía sintomatología subclínica de varios tipos, tanto psicótica como sintomatología negativa, tenían un PRS de esquizofrenia mayor. Es decir, en población general ya el riesgo poligénico de esquizofrenia se asociaba en este caso con sintomatología subclínica. Si subimos un peldaño más en este eje, veíamos que un riesgo poligénico, un PRS de esquizofrenia, se asociaba con progresión a la psicosis en pacientes con estado mental de alto riesgo. Y si ya nos vamos al peldaño más alto, a los pacientes que ya tienen un diagnóstico de esquizofrenia, dos trabajos de nuestro grupo demostraron que aquellos pacientes con esquizofrenia más grave tenían un riesgo poligénico de esquizofrenia mayor, que es algo que puede parecer intuitivo, pero que hasta el año 2022 no estaba demostrado. Y así vimos que aquellos pacientes con más número y duración de ingresos en psiquiatría, pacientes con esquizofrenia, tenían un riesgo poligénico mayor de esquizofrenia y aquellos que eran resistentes al tratamiento y habían necesitado recibir clozapina también tenían un riesgo poligénico mayor de esquizofrenia, más carga genética de esquizofrenia, mayor número, por lo tanto, de variantes genéticas de riesgo a esquizofrenia.
que son estos dos trabajos que publicamos en el año 2022 y el año 2023. Quisimos dar una vuelta más de tuerca en estos estudios, en nuestro grupo, y en relación a uno de los resultados que os mencionaba, quisimos, bueno, sabéis que la cronicidad de la esquizofrenia se asoció a una reducción progresiva de volumen cerebral y que puede que haya una inflamación detrás de todo esto, siendo la interleuquina 6 la más probable asociada a este daño o a esta neurodegeneración cerebral que se observa en la esquizofrenia en algunos pacientes conforme van teniendo más episodios psicóticos. Pues encontramos nosotros también, artículo publicado este mismo año, que un riesgo poligénico a tener interleuquina 6 alta se asoció también con gravedad en la esquizofrenia. Aquellos pacientes con esquizofrenia con una predisposición genética a tener más interleuquina 6 tenían peor pronóstico de la enfermedad, mayor número de ingresos en psiquiatría. Este creo que es la última, no, la penúltima diapositiva de este segundo bloque de la charla de hoy. Y perdonad que haga ahora un poco publicidad de nuestros artículos. De verdad que no es intencional, sino que, bueno, es en concreto a lo que nos dedicamos, entre otras cosas, en nuestro grupo y somos un grupo pequeño, pero potente en este campo. Y este es un artículo interesante que publicamos también hace muy poquito, hace solo 2 meses, y en el que encontramos la primera evidencia de que la respuesta a tratamiento entre distintos trastornos psiquiátricos tiene genética compartida. La respuesta a los antipsicóticos en la esquizofrenia, la respuesta al litio en el trastorno bipolar y la respuesta a antidepresivos en la depresión mayor tienen alguna genética compartida. Fue la primera evidencia y la publicamos hace muy poco. Y esta creo que sí que ya es la última diapositiva de este segundo bloque y que me parece muy interesante. Y es que los trastornos psiquiátricos no solo comparten genética entre ellos, comparten genética también otras patologías, por ejemplo, no psiquiátricas, pero también comparten genética con rasgos muy positivos, como son la creatividad. ¿Vale? De aquí otro concepto importante para descartar de raíz la eugenesia y otro tipo de implicaciones que no tienen nada que ver con la genética psiquiátrica. Los trastornos psiquiátricos comparten variantes genéticas con cosas positivas, como con la creatividad, ¿no? Si quisiéramos eliminar variantes genéticas asociadas con trastornos psiquiátricos, estaríamos eliminando también la creatividad y seguramente la aparición de grandes genios a lo largo de la historia, ¿no? Y de hecho, grandes genios a lo largo de la historia, como estas fotos que os pongo aquí, pues padecieron algún trastorno psiquiátrico, ¿no? Seguramente Mozart o Van Gogh o el actor Robin Williams, ¿no? La creatividad se asocia genéticamente al trastorno bipolar y a la esquizofrenia. Y hasta aquí sería este segundo bloque. Ya solo queda un tercer y último bloque y la verdad que estamos yendo bueno, bastante bien y bastante rápido. No sé si queréis hacer un descanso o si queréis hacerlo de un tirón. De Mm, un tirón. ¿De un tirón? Venga. Ujú. Pues este sería ya el último bloque. Creo que más pequeño y más sencillo que el anterior. Es un bloque en el que hablamos de utilidad clínica. ¿Ya utilizamos la genética en psiquiatría? Ya os adelanto que sí. ¿Qué se podrá utilizar en un futuro? Pues vamos también a hablar un poquito de eso. Os ponía esta diapositiva hace un rato, una de las primeras diapositivas, y os decía que había dos grandes tipos de variantes genéticas en psiquiatría, las que eran raras de alto efecto, aquellos rayos de los que hablábamos, aquellas comunes de bajo efecto, estas gotitas de lluvia, ¿no? No existen variantes que cumplan las dos características, que sean comunes y que sean de alto efecto y que se asocien a un trastorno psiquiátrico, seguramente por un tema de selección natural, ¿no? No existen. Seguramente sí existan, si nos vamos al extremo contrario, variantes raras de bajo efecto, pero son muy difíciles de encontrar y además muy poco interesantes, pues son raras y son de bajo efecto, ¿no? Pero no existen variantes que sean comunes y que sean de alto efecto asociadas a ningún trastorno psiquiátrico. Pero sin embargo, sí que existen variantes que sean comunes y de alto efecto asociadas a la respuesta a tratamientos. Y esto es a lo que llamamos farmacogenética. Y esto ya tiene una utilidad clínica a día de hoy. En Santiago ya hace años que la solicitamos y que nos da mucha información y nos ayuda a prescribir mejor, de una forma más precisa y más personalizada, ¿no? ¿Qué es la farmacogenética? Bueno, pues la farmacogenética es la respuesta a fármacos, es un fenotipo también multifactorial, influyen factores genéticos, influyen factores ambientales. Bueno, pues la farmacogenética es el estudio de esa parte, de la parte genética.
de los genes asociados con la respuesta a fármacos. Y como os decía, ya existe una aplicabilidad clínica real en psiquiatría a día de hoy, y es que además hay guías que emiten recomendaciones específicas de si tienes tal variante genética y estás tomando tal fármaco, ¿qué debes hacer? Si subir la dosis, si bajar la dosis o lo que sea, ¿no? Y esto es la farmacogenética. Principalmente, las variantes genéticas que tienen utilidad clínica a día de hoy en psiquiatría, farmacogenética en psiquiatría, tienen que ver con el metabolismo de los fármacos. Son de la superfamilia del citocromo P450. Como sabéis, esta superfamilia de enzimas que se encargan de este metabolismo hepático de fase uno, ¿no? Principalmente en psiquiatría, pues el CYP2D6, CYP2C19 y CYP3A4. Solo hay un fármaco en psiquiatría para el cual es obligatorio, ojo, obligatorio pedir prueba de farmacogenética. Es un fármaco que no usamos demasiado, lo cierto, es cierto, pero sabéis que si, o por lo menos lo sabéis a partir de ahora, que si prescribís pimocida, que es un antipsicótico ya bastante antiguo, si prescribís pimocida por encima de 4 miligramos al día, tendríais que pedir una prueba de farmacogenética. Es el único fármaco para el cual es obligatorio en psiquiatría. Hay otros muchos fármacos para el que no siendo obligatorio es altamente recomendable, como por ejemplo, pues por ejemplo el aripiprazol sería un ejemplo. El único obligatorio es la pimocina. Habría que buscar CYP2 de 6 en ese caso. Si nos vamos os voy a hablar principalmente de CYP2 de 6 porque es el principal metabolizador de los antipsicóticos. Sabéis que para cada gen tenemos dos alelos, el que heredamos de nuestro padre, el que heredamos de nuestra madre. Para el CYP2D6, pues como es un gen más, pues sucede lo mismo. Si los dos alelos codifican para una enzima funcionante, diremos que esa persona es un metabolizador normal para el CYP2D6, que es del que estamos hablando. Pero es que resulta que esto solo sucede en el 54 o 55% de la población europea, es decir, poco más de la mitad, lo que significa que poco menos de la mitad, al menos una de las dos copias, no va a ser funcionante. Y esto es interesante porque va a implicar cambios en los niveles del fármaco en sangre y, por tanto, en la eficacia o en los efectos adversos. Por ejemplo, alrededor de un 34% de la población decimos que es metabolizador intermedio porque una de las dos copias no funciona. Claro, si una de las dos copias no funciona, tenemos menos CYP2D6, se va a acumular más fármacos, más probable que haya efectos adversos. Pero es que hasta un 8%, entre un 8 y un 9% de la población europea, no tiene ninguna de las dos copias del CYP2D6 funcionante. Y esto le llamamos metabolizador pobre. Y a mí no me gusta nada el concepto, el término pobre, porque es engañoso. Es que no es que sea pobre, es que es nulo. Cuando decimos que una persona es metabolizador pobre CYP2D6, lo que estamos diciendo es que ninguna de sus dos copias del CYP2D6 codifica para una enzima funcionante. Por lo tanto, esa persona no va a metabolizar por el CYP2D6 ese fármaco y por tanto se va a acumular ese fármaco y por tanto es más probable que vaya a haber efectos adversos. Y es que esto sucede entre un 8 y un 9% de la población europea, es muy frecuente. Y alrededor de un 3% decimos que es metabolizador ultra rápido del CYP2D6 porque tiene al menos una copia de más. Si tiene al menos una copia de más, se va a funcionar más rápido el CYP2D6, por tanto, a una misma dosis, pues seguramente vaya a haber menos concentraciones del fármaco y menos efectividad, ¿no? Esa persona seguramente necesite dosis más altas. Pero fijaros en esto, que ultra rápido es el 3% y pobres entre el 8 y el 9%, pues como un 10-11% de la población europea va a estar en los extremos. Es decir, un 10% de los pacientes que atendemos a diario. Y no lo sabemos porque no pedimos esta prueba, porque en la mayor parte de los hospitales no hay acceso a ella o porque no tenemos todavía la cultura de pedirla, ¿no? Pero es importante la farmacogenética. Nosotros en Santiago ya lo pedimos desde hace unos años, no recuerdo cuánto, unos 3 o 4 años. Pedimos de una forma muy sencilla. Al principio era en papel, ahora ya lo pedimos a través del ordenador y en unas semanas o en unos meses, ahora está con un poquito de retraso, tenemos el resultado y esto nos ayuda a prescribir. Luego, si queréis, en la parte de preguntas, pues hablamos de esto. Y nos apoyamos de esta página web que se llama Farm GKB, que de una forma muy sencilla e intuitiva, te puedes buscar por fármacos o puedes buscar por genes, te dirige a las guías clínicas que emiten recomendaciones. Entonces, si estás pautando aripiprazol y tienes un paciente que es metabolizador pobre para el CYP2D6, pues esto te dirige a la guía clínica y a la recomendación específica de la guía clínica
para ese fármaco y ese gen, esa variante en concreto, ¿no? Una página web pues muy, muy útil en este sentido. Pero resulta que la respuesta a fármacos no es solo genética, es genética y ambiental. Por lo tanto, nos vamos a la fábula de la liebre y la tortuga. Alguien que genéticamente esté predispuesto para ser un metabolizador ultra rápido, por ejemplo, se puede comportar como un metabolizador pobre, como le pasaba a la liebre en la fábula, ¿no? Y esto lo llamamos fenoconversión, ¿no? Y tiene que ver pues, con variantes ambientales múltiples, principalmente con interacciones farmacológicas, ¿no? Por ejemplo, la fluoxetina, o la paroxetina o el bupropión son inhibidores potentes del CYP2D6, ¿no? Por eso, importante si hay la posibilidad pedir también la farmacocinética, pedir los niveles del fármaco, ¿no? Se complementan muy bien y son cosas diferentes. La farmacogenética nos da una información que es de por vida, es la predisposición genética de esa persona a metabolizar ese fármaco. La farmacocinética nos da una foto de un momento determinado, cuál es la concentración de ese fármaco en ese momento determinado, bien sea por causas genéticas, ambientales y seguramente la suma y la interacción de ambas. Bien, cerramos el capítulo de la farmacogenética, nos vamos a otra cosa, nos vamos a las variantes raras de alto efecto. Ya os adelantaba antes que aquí ya había también aplicación clínica actual en psiquiatría. Ya podemos y debemos pedir desde hace muchos, muchos años variantes genéticas raras de alto efecto cuando sospechemos de la presencia de ellas. Ya os decía que no eran las principales responsables o las principales bueno, en donde carga la heredabilidad de los trastornos psiquiátricos, que son las variantes, sin embargo, las variantes comunes de efecto bajo, pero sin embargo son las que podemos pedir a día de hoy en psiquiatría, como con finalidad clínica. ¿Y en quién debemos pensar? ¿En qué paciente debemos pensar que puede tener una variante rara de alto efecto? Pues principalmente en trastornos del neurodesarrollo, como os decía antes, y sobre todo cuando se presentan de forma sindrómica, es decir, cuando además de ese trastorno del neurodesarrollo hay otras cosas, ¿no? Es decir, em, cuando hay manifestaciones psiquiátricas y la clave está en ese y, tirar del hilo, generalmente discapacidad intelectual, epilepsia, malformaciones congénitas o la suma de varios trastornos del neurodesarrollo. Pues una persona que tenga, por ejemplo, pues un trastorno psicótico y un autismo, por ejemplo, ¿no? O un TDAH, ¿no? En estos casos son en los que debemos sospechar la presencia de una variante genética rara y tirar del hilo, es decir, pedir una prueba de farmacogenética. Perdón, de farmacogenética no, pedir una prueba buscando variantes genéticas raras, un exoma, ya os adelanto, hablaremos ahora de esto. Estos son unas recomendaciones de un consorcio de Cardiff, en concreto para la psicosis. A mí me parecen un poco excesivas. Aquí recomiendan pedir, en este consorcio recomiendan pedir, en el caso de la psicosis, una de estas, buscar estas variantes genéticas cuando es obvio, cuando hay una historia familiar de una variante genética conocida, pues obviamente, ¿no? Si tenemos un familiar que tiene tal variante genética conocida y que tiene esquizofrenia y ahora otro familiar que tiene esquizofrenia, pues claro, tenemos que ver si tiene esa variante genética. Y luego, cuando no es el caso, que es la mayor parte de las veces, aquellos pacientes con psicosis que además tengan resistencia al tratamiento, a mí esto me parece excesivo, comorbilidad con otro trastorno del neurodesarrollo, yo ahí sí estoy de acuerdo y ahí es cuando la solicito. Antecedente de anomalía congénita, totalmente de acuerdo. Aquí hay que solicitarlo. Antecedente familiar de psicosis, aquí esto me parece excesivo. Antecedente familiar de un trastorno del neurodesarrollo, bueno, quizás excesivo también. O antecedente familiar de anomalía congénita. Bueno, yo estoy en la unidad de primeros episodios psicóticos de Santiago, solicito prueba genética, solicito un exoma en aquellos pacientes con un inicio precoz de la clínica psicótica, principalmente si se asocian a otro trastorno del neurodesarrollo. Es el motivo más frecuente. Luego también, por supuesto, si hubiera alguna anomalía congénita, y que además muchas veces las hay, ¿no? Pues, por ejemplo, fisura del paladar, o etcétera, o alguna malformación congénita a nivel cardíaco. Bueno, luego si queréis hablamos de esto. ¿Y por qué es importante solicitar este tipo de variantes genéticas cuando se sospeche de ellas? Es importante porque da tranquilidad principalmente al paciente y a la familia. Conocer un poquito más de la causa es importante. También es importante saber transmitir esta información, ¿vale? Como os decía antes, la genética no nos determina, nos predispone, y esto también es así para las variantes raras de alto efecto. Obviamente, una variante rara de alto efecto tiene mucho más peso que una variante común, pero no nos determina a ello.
¿vale? No hay ninguna variante genética que nos determine a ningún trastorno psiquiátrico a día de hoy, hasta donde yo sé. Algún trastorno neurológico, sí. Es importante, por tanto, porque da tranquilidad al paciente y a la familia, porque ayuda a anticipar comorbilidades y efectos secundarios del tratamiento, porque nos ayuda a hacer un consejo genético, por ejemplo, transmitir la información del riesgo de recurrencia en los hijos y también elimina hacer otros test diagnósticos que a lo mejor son innecesarios. Y solo os pongo un ejemplo por ser el trastorno por microdeleción más frecuente en el ser humano, que es el síndrome del 22q11.2. Esto es una pequeña deleción en el cromosoma 22 y seguramente lo conozcáis de cuando estudiasteis el MIR como el síndrome de George o el síndrome velocardiofacial. Pues que sepáis que la gente que tiene este síndrome, con mucha probabilidad, tiene un trastorno psiquiátrico, ¿no? Bueno, como sabéis, el síndrome velocardiofacial, pues como dice su nombre, pues se asocia a malformaciones en el velo del paladar, malformaciones cardíacas y otro tipo de malformaciones tanto en la morfología facial como otro tipo de malformaciones en el desarrollo del cuerpo. Y se asocian a trastornos psiquiátricos y se asocian a distintos trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, el 25% de las personas que tienen esta variante genética tienen esquizofrenia. Y dicho al revés, el 1% de los pacientes que tienen esquizofrenia tienen esta variante genética. Claro, los que ya hemos visto más de 100 pacientes con esquizofrenia a lo largo de nuestra vida, y si no hemos visto ninguna de estas variantes genéticas, nos tenemos que plantear si es que a lo mejor no la hemos visto porque no la hemos pedido, ¿vale? Que sepáis que el 3% de los pacientes con esquizofrenia tienen algún tipo de variante genética rara de alto efecto, ¿vale? Este porcentaje es mucho mayor en el autismo, por ejemplo. Bueno, volviendo a la de lección 22.11.2, está un 25% de estos pacientes tienen esquizofrenia, un 35% tienen TDAH o autismo, un 45% tienen discapacidad intelectual, también un porcentaje alto de trastornos de ansiedad. Además, es importante saber esta información porque estos pacientes tienen más probabilidad de parkinsonismo y más probabilidad de epilepsia con los antipsicóticos, ¿vale? Sin embargo, la presentación clínica psiquiátrica es similar. Ahí no nos va a dar la clave. La psicopatología no nos va a dar la clave para pensar que un paciente pueda tener una variante rara de alto efecto. Nos lo van a dar el otro tipo de manifestaciones. Si hay malformaciones congénitas, si se acumulan diferentes trastornos del neurodesarrollo, o si hay epilepsia, etcétera. Bueno, en Santiago también lo pedimos y lo que pedimos es un exoma. Antes pedíamos un array de SNPs y ahora Ángel Caracedo, que es el director de medicina xenómica, nos aconseja que pidamos un exoma, que sabéis que es la parte codificante del genoma. Vale, y cambiamos ya de capítulo y entraríamos ya casi, ya terminando la charla, entraríamos casi en el penúltimo, o casi el último ya capítulo de este tercer y último bloque, que tiene que ver no con la utilidad clínica actual, sino con la hipotética utilidad clínica futura de la genética en psiquiatría. Y si yo os decía hace un rato que la principal carga de la heredabilidad de los trastornos psiquiátricos estaba en este tipo de variantes genéticas, las que son comunes pero de bajo efecto, como gotitas de agua, como gotitas de lluvia, pues tiene sentido pensar que ahí es donde va a estar el futuro o buena parte del futuro de la genética, de la utilidad clínica de la genética en psiquiatría. Y creemos que en concreto en forma de riesgos poligénicos, porque cada una de estas variantes genéticas a nivel individual tiene un efecto pequeñísimo, pero sumadas en riesgos poligénicos, en PRS, estos de los que os hablaba antes, pues es donde el riesgo es alto, es medible y puede tener una utilidad clínica. Entonces, podemos pensar, ¿y en qué momento tiene una utilidad clínica? ¿Tendrá una utilidad clínica en el cribado de población sana? Yo creo que, desde luego, no va a ser la principal utilidad clínica. Primero porque la prevalencia de los trastornos psiquiátricos graves, por lo menos, aunque no es pequeña, no es alta. Con lo cual, claro, el cribado generalmente suele ser en diagnósticos más prevalentes. Luego también depende de si hay factores modificables. Claro, tú lo que puedes hacer es calcular a toda población su riesgo a tener esquizofrenia, su riesgo genético a tener esquizofrenia. Y los que tengan un riesgo genético más alto, decirle no fumes porros. Bueno, ya, pero quizás no haga falta genotipar a toda la población para decirle a un porcentaje de población que no fume porros, ¿no? Entonces, no creo que vaya a ser la principal utilidad de la genética o de estos riesgos poligénicos en psiquiatría.
en el siguiente eslabón o el siguiente escalón, es decir, aquel paciente que está debutando en las fases iniciales de la enfermedad, donde los síntomas suelen ser más inespecíficos, nos cuesta más definir cuál va a ser el diagnóstico. ¿Tendrá ahí utilidad clínica? Bueno, pues podría ser. De hecho, hay algún estudio, por ejemplo, en primeros episodios psicóticos, que un riesgo poligénico de esquizofrenia ayudaba a predecir la evolución diagnóstica y aquellos que tenían un riesgo poligénico de esquizofrenia pues tenían más probabilidad de evolucionar hacia una esquizofrenia y otros pues hacia otros diagnósticos en función de sus riesgos genéticos. Podría ser una utilidad, pero tampoco creo que vaya a ser la principal utilidad clínica de los riesgos poligénicos en psiquiatría. La cual yo sí creo que va a ser la principal utilidad clínica de los riesgos poligénicos, de los PRS en psiquiatría, va a ser estratificar pacientes ya diagnosticados para predecir la evolución, para adelantarse a los eventos o para ayudar en la elección del tratamiento, ¿no? Si pudiéramos, por ejemplo, a un primer episodio psicótico, predecir cuál va a ser su evolución, su evolución en función si va a responder a los tratamientos o no, y por tanto podemos adelantarnos y empezar con la clozapina antes de tiempo, pues este tipo de decisiones, ¿no? Y además es que que esto lo necesitamos. Es fundamental que tengamos en un futuro buenos biomarcadores pronósticos en esquizofrenia. Primero porque cada descompensación puede ocasionar un daño en el cerebro, como decíamos hace un rato. Además que cada descompensación hace que la respuesta al antipsicótico sea peor. Y es que lo cierto es que a día de hoy no tenemos buenas variables sociodemográficas que nos permitan predecir. No son buenos predictores de descompensación. Pero todavía tenemos mucho que mejorar. Utilizamos ya los riesgos poligénicos en investigación. Creo que todavía no están preparados para ser utilizados en clínica por varias cosas, aunque tampoco creo que se esté lejos y en otros campos de la medicina, como en la oncología o en la cardiología, están más cerca de que se empiece a utilizar en la clínica. El principal problema que tenemos a día de hoy es que el tamaño del efecto todavía es pequeño de los riesgos poligénicos. Es necesario, por tanto, que aumenten todavía más estos estudios grandes de los que se nutren, que son los GWAS, em, para que la predicción sea mejor. Además, estos estudios GWAS, de los que parten los datos para calcular un riesgo poligénico, em, están principalmente, el 80% de los participantes son europeos, y esto es un problema, porque los riesgos poligénicos predicen mucho mejor fenotipos en población europea que en otras poblaciones, y esto obviamente atenta contra el principio ético de justicia. Es necesario añadir muestras de diferentes ancestralidades. Y también tenemos GWAS, tenemos estudios genómicos grandes y potentes de diagnósticos en psiquiatría, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, pero no de fenotipos más específicos. Y esto es necesario. Por ejemplo, tener un GWAS grande de resistencia al tratamiento de esquizofrenia, por ejemplo, ¿vale? Será necesario seguir mejorando los métodos de cálculo de riesgos poligénicos y también estandarizar el método a utilizar. Tenemos muchos métodos, demasiados seguramente. Claro, como los riesgos poligénicos solo estudian variantes genéticas comunes, hay que tener en cuenta variantes genéticas raras y tendremos que saber sumar los riesgos de las variantes raras y de las variantes comunes. Y como la genética solo es una parte de los trastornos psiquiátricos, de su etiología y de los fenotipos psiquiátricos, será necesario aprender a combinar variantes genéticas, riesgos genéticos con riesgos no genéticos, ¿no? Yo aquí lo imagino de la misma forma que los cardiólogos tienen estas calculadoras de riesgo cardiovascular en las que suman en función de la tensión arterial, de si es fumador, del sexo, de la edad, tal, suman el riesgo cardiovascular, el riesgo a tener un evento cardiovascular, un evento coronario, ¿no? Pues los cardiólogos vieron que cuando a esta calculadora le añaden un PRS, un riesgo poligénico de infarto de miocardio, mejoraba la predicción. Pues yo me imagino algo así también en psiquiatría, ¿no? Pues por ejemplo, cuando queramos estudiar la probabilidad de resistencia al tratamiento en esquizofrenia, pues tendremos una calculadora con muchas variantes clínicas, no genéticas. Muchas de ellas seguramente aún no las conocemos, hay que avanzar ahí. Y a esto se le sumará el riesgo genético y entonces tendremos una predicción mucho más precisa. Por tanto, no hay que pensar en los genes y en el ambiente como cosas separadas, sino que buscar cálculos que tengan en cuenta ambos tipos de variantes. Y ya casi terminando, estos son simplemente algunas cosas que todavía se deben mejorar, ¿no? O que nos alejan un poquito todavía para que esto se pueda utilizar en la clínica a día de hoy.
ya os decía, un problema, y es que la capacidad predictiva en individuos que no sean europeos es menor, y esto atenta contra el principio ético de justicia. Hay que solucionar esto, que es necesaria la educación en genética a la población general y para los profesionales sanitarios. Estos temas de los que estamos hablando hoy son complejos y es necesario explicarlos, y que tanto la persona que va a hacerse un test diagnóstico como la persona que va a explicar ese test diagnóstico tienen que estar formados, porque es necesario hacer una correcta comunicación de estos riesgos genéticos, hacer un adecuado consejo genético, lo cual no es fácil. Es importante hacerlo bien, porque hacerlo mal puede tener consecuencias negativas. Em, y por qué, y bueno, y porque además tendremos que estar implicados todos nosotros, los profesionales del Consejo Genético. No hay suficientes, ni en España ni en el mundo, para que le expliquen a toda la población, y es probable que este tipo de pruebas en un futuro estén generalizadas a toda la población. Y por último, prestar atención al uso irresponsable de estos riesgos genéticos, ¿no? Por ejemplo, para selección de embriones, pues que obviamente es una barbaridad, o otras posibles interpretaciones discriminatorias. Voy a terminar ya la charla, con una parte ya un poco de consejo genético. O más que de consejo genético, ¿cómo le explico todo esto de lo que os he hablado a vosotros? ¿Cómo se lo cuento yo a mis pacientes? ¿Vale? Primero, deciros que os lo cuento porque está demostrado que a los pacientes les interesa recibir información acerca de la etiología, y porque además esto mejora variables tanto psicológicas como empoderamiento, y también variables en relación a la adherencia al tratamiento. Y además las guías, tanto NICE como Maudsley, recomiendan que los pacientes estén involucrados y por tanto que tengan información de calidad para poder estar involucrados en las decisiones, ¿vale? Sabéis, siempre dentro de una relación médico-paciente colaborativa o deliberativa. Compartir información es un acto médico. Y entonces os voy a explicar cómo lo explico yo, y lo explico en base a un modelo que no creé yo, lo creó una genetista, creo que británica, que se llama Janine Austin, que es el modelo del frasco. Y entonces voy a sacar la cámara para explicaroslo perdón, voy a sacar la cámara, no, voy a sacar la conexión, la pantalla compartida para tal. Entonces, antes de nada, simplemente, como ya luego igual ya no volvemos a compartir pantalla, bueno, esto simplemente unas cuestiones finales. Bueno, si no, luego volvemos a compartir pantalla para estas cuestiones finales. No son necesarias, creo. Creo que ya os quedaron más que aclaradas. Y simplemente sí que antes de nada, como voy a dejar de compartir pantalla, presentaros al grupo de genética psiquiátrica en el que trabajo yo, ¿vale? Este de la foto es el investigador principal, es Xavi Costas, Javier Costas. Bueno, es un grupo pequeñito el nuestro, con investigadores clínicos, investigadores de laboratorio, pequeñito pero potente y tal. Y empecé una iniciativa hace poquito, hace 4 semanas, de divulgación de la genética psiquiátrica en Twitter, por si os interesa, @facalfer. Bueno, dicho esto, em, voy a dejar de compartir pantalla. Vale. Y a ver cómo hago esto para que se vea bien, como un trilero. Tengo aquí, a ver cómo consigo que se vea bien, ¿vale? Bueno, tengo unos botes con bolitas, las voy levantando y ya está. Y me voy viendo en la cámara, si no va a ser más fácil. ¿Cómo le explico yo a los pacientes todo esto de lo que os hablé hasta ahora? Le digo a los pacientes que todos tenemos nuestro frasco de la salud mental, sería pues este frasco de aquí, ¿vale? Y que este frasco nunca está vacío. Esto es una mentira. Nadie tiene el frasco vacío. Que hay dos tipos de variantes, o de factores que influyen en que tengamos un episodio psicótico, por ejemplo, que es a lo que me dedico yo, pero esto es aplicable a cualquier episodio de salud mental, que son las variantes genéticas, que serían estas bolitas de color madera, y las variantes ambientales, que serían pues estas bolitas de color morado. Y entonces que este frasco vacío no existe, ¿no? Nadie tiene el frasco vacío, porque tanto las variantes genéticas como las variantes ambientales son muchas, son miles, son frecuentes, y todos tenemos tanto variantes genéticas como variantes ambientales que nos aumentan o se asocian a un riesgo aumentado de tener un episodio psicótico. Habrá gente que tenga un riesgo genético bajo, y podría ser este ejemplo, ¿vale? Habrá gente que tenga un riesgo genético medio, podría ser este ejemplo. O habrá gente incluso que tenga un riesgo genético alto, y podría ser este ejemplo, ¿vale?
Pero fijaros que incluso la persona que tiene un riesgo genético alto, el vaso no desborda. Nuestros genes no nos determinan. El concepto más importante de la charla de hoy. Nuestros genes no nos determinan para tener un episodio psicótico. Sí nos predisponen, y cuantas más variantes genéticas tengamos, mayor predispuestos estaremos. Pero no nos determinan. Hacen falta variantes ambientales. Diferentes variantes ambientales que se han asociado a la psicosis. Pues algunas, sabéis, aparecen incluso antes de nacer. Tienen que ver con complicaciones durante el embarazo o durante el parto. Pues variantes ambientales que van llenando el vaso. Traumas, adversidades durante la infancia van llenando el vaso. Llega la adolescencia y el uso de tóxicos o diferentes estresores, el bullying, etcétera, etcétera. Bueno, llega un momento que ese vaso se desborda y aparece ese primer episodio psicótico. ¿Qué le estoy diciendo con esto, con esto al paciente? Le estoy diciendo, primero, que no es un bicho raro, que no es que tenga ahí una cosa rara que solo tiene él, no. Que los factores que influyen en esto que está teniendo él, que es un episodio psicótico, los tenemos todos, en diferentes cantidades o que aparecen en diferentes momentos de la vida, pero todos los tenemos y cuanto más tengamos, pues más nos tendremos que cuidar en algunos aspectos específicos porque mayor es el riesgo. Eso es lo primero que le estoy diciendo. Y lo segundo que le digo, y os lo explico ahora, es que se pueden hacer cosas, no estamos determinados a tener episodios psicóticos, se pueden hacer cosas para disminuir ese riesgo, para que ese riesgo baje lo máximo posible, idealmente que baje tanto como la población general. Y si eso no es posible, pero por lo menos que baje, que baje todo lo posible. ¿Y cómo podemos hacer? Pues las variantes genéticas, o las variantes, las bolitas que podamos quitarlas, claro. Las variantes genéticas no las podemos cambiar, son iguales toda nuestra vida, nos predisponen para lo bueno y para lo malo, nos predisponen toda la vida. Pero sí podemos quitar algunas de las variantes ambientales, principalmente, pues en una primera consulta de primeros episodios psicóticos, ¿en qué insistimos? Pues una persona que está consumiendo tóxicos, que está consumiendo cannabis, deja de consumir cannabis y lo que está haciendo es quitar bolitas, ¿no? Y ya de esta forma, visualmente, pues el paciente ve cómo el riesgo disminuye, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues pasar de un vaso así a un frasco más grande, ¿eh? Y este frasco más grande pasamos a él gracias al tratamiento. El tratamiento, tanto psicoterapéutico como farmacológico, está haciendo que el vaso sea más grande, que sea más difícil que este vaso se desborde y por tanto nos está protegiendo de nuevos episodios psicóticos, ¿no? Es un poco la información que le estamos dando al paciente con este modelo del frasco, ¿no? Es una información eh, optimista, realista, mucho más realista que otros tipos de modelos de psicoeducación, pero optimista a la vez, ¿no? Y sobre todo que le estamos transmitiendo un conocimiento que, ojo, que es complejo de transmitir, ¿vale? Yo lo hago así y me funciona y tengo un buen feedback por parte de los pacientes. Hasta aquí sería lo que es la charla. A partir de ahora podemos hablar todo lo que queráis, si no, no tengo ninguna prisa. Pues muchísimas gracias. Eh, yo creo que en el chat podéis poner preguntas, podéis levantar la mano y participar. Algunos habéis dejado preguntas en el formulario de inscripción. Si estáis por ahí podéis hacerlas en directo, si no las puedo leer yo, si os da vergüenza. Pero yo creo que vamos, que la charla ha sido súper ilustrativa. A mí por lo menos me ha aclarado muchísimos conceptos y la verdad es que la agradezco mucho. Hay una pregunta aquí. Preguntan por qué recomiendas estudio genético con aripiprazol en concreto. Una cosa que has Mm. mencionado. Bueno, y aripiprazol, como ejemplo, podría haber dicho otras muchas, ¿eh? Em, el aripiprazol, hay cuatro categorías de recomendación, ¿vale? La más grande es la que solo tiene la pimocida en psiquiatría, que es que tenemos que pedirla sí o así. Y la segunda, que es accionable, estaría el aripiprazol. Estaría el aripiprazol como está también la sertralina, como está también, así de cabeza, creo que la fluoxetina o que el escitalopram me parece que también está, ¿no? Y hay otros tantos que también, ¿vale? Puse el aripiprazol como ejemplo, pero hay otros, ¿no? Yo con la risperidona, por ejemplo, también lo pido. Y sobre todo yo lo pido si hay efectos secundarios o si la eficacia no es la esperada, ¿vale? Nosotros en Santiago de rutina la pedimos siempre cuando ponemos un inyectable de larga duración y luego yo la pido cuando pues, hay unos efectos secundarios que no esperaba, pues porque la dosis era una dosis de inicio y tal, y aparecen efectos secundarios,
o pues hay una falta de eficacia. Yo ahí lo pido siempre, con aripiprazol y con otros antipsicóticos, con otros antidepresivos también. Una pregunta que dejaban mientras se anima la gente en el chat o a levantar la mano, una pregunta que dejaban en trastornos del neurodesarrollo, o sea, pacientes que vemos con TEA, eh, ¿se debería pedir en todos los casos estudio genético en el diagnóstico o solo si, como has mencionado, llevan asociadas otras cosas? Esa es una pregunta que creo que no está resuelta aún. Y escuché por parte de expertos y leí en diferentes revisiones las dos recomendaciones. Hay quien dice en autismo pedir a todo el mundo exoma, o hay quien dice vamos a limitarnos a los que tienen estas formas más sindrómicas, que además de autismo hay otras cosas, ¿no? Epilepsia, malformaciones congénitas, discapacidad intelectual. Em, Ángel Carracedo, que es el experto en genética de Santiago y me atrevería a decir de España y a nivel mundial incluso, recomienda pedirla siempre, es decir, a todos los pacientes con autismo. Lo cierto es que el porcentaje es alto. No recuerdo ahora el porcentaje, no sé si es cerca entre el 15 y el 20% de los pacientes con autismo, así como solo en el 3% de los pacientes con esquizofrenia vamos a encontrar esa variante rara al pedir un exoma. Esto sucede entre el 15 y el 20% de los pacientes con autismo. Si ya nos vamos a formas sindrómicas, pues el porcentaje es mucho más alto. Claro, tiene un coste la prueba. Y es una pregunta que no está resuelta a día de hoy. No hay una guía clínica o hay unas guías que dicen una cosa y otras que dicen otra cosa. Aquí en Santiago, la recomendación de Caracedo es pedirla a todos. Y lo que has comentado de que antes se hacía microarrays y ahora se hacen exomas, ¿qué diferencia hay de cara en nuestra... O sea, nosotros no vamos a hacer la técnica, de cara a la interpretación o de cara a su utilidad clínica? A ver, de cara a la interpretación, ninguna, porque al final, hombre, si es un informe genético bien hecho y orientado al clínico y al paciente, pues va a venir bien explicado, pides una cosa, pides la otra. Al final, tú buscas, tú buscas variantes genéticas y ¿qué pasa? Que el exoma peina muchas más variantes a lo largo de todo el genoma que un array de SNPs. Entonces, con el array de SNPs hay algunas variantes genéticas que no encontrarías y que con el exoma sí estás encontrando. Entonces, la diferencia es esa, que con un array de SNPs, si sale un resultado negativo, tendrías que pedir un exoma. Mientras que con el exoma, si sale un resultado negativo, pues ya descartas más esa vía. Mm, Ojo, aún así, si en un exoma sale un resultado negativo, se recomienda, si la sospecha es alta, reanalizar ese exoma en unos años. No significa volver a genotipar, significa con esas variantes genéticas, en base a la información nueva que ha aportado la ciencia en estos 10 años que han pasado, volver a analizar, porque igual una de esas variantes genéticas hace 10 años, cuando hiciste ese primer análisis del exoma, no se sabía que se asociaba a tal enfermedad y ahora sí, ¿no? Entonces, un resultado negativo se explica así, ¿no? Es decir, en estos momentos, este es el conocimiento, a lo mejor dentro de 10 años debemos volver a analizar esto. Fernando, Pregunta. yo tengo un momento y tengo una pregunta sobre el concepto de la fenoconversión que has comentado. Ujú. Esto cuando tú pides un estudio de farmacogenética es algo que tienes en cuenta porque entiendo que tú lo haces, ¿no? O sea, cuando ves una predisposición o ves algunas cosas como lo que nos has explicado, que veas que es un inicio, ¿no? Que te sorprende o que tenga unos antecedentes de algo del neurodesarrollo. ¿Esto es un concepto descrito que tienes en cuenta a nivel de práctica clínica? Claro, yo cuando pido farmacogenética, generalmente, como os decía antes, es por o falta de respuesta o efectos secundarios, ¿no? Tengo que detectar si hay algún factor ambiental que pueda explicar eso, ¿no? Principalmente si hay interacciones. Entonces, ¿qué es el Ujú. principal factor asociado a la fenoconversión, ¿no? Entonces, sí lo tengo en cuenta, pero aún así seguramente pida la farmacogenética igual, ¿eh? Aunque haya un fármaco que... Pero bueno, porque al final la farmacogenética sí que es muy barata y es una información útil. También es importante explicar bien la farmacogenética, ¿no? Es decir, no podemos explicar la farmacogenética al paciente diciéndole que ya gracias a esa prueba ya vamos a poder prescribirle todos los fármacos con una precisión de la leche, ¿no?
La farmacogenética es, pues, de un puzzle de 100 piezas, pues un par de piezas, ¿no? Pero hay otras muchas piezas que no conocemos aún o que sí conocemos, como por ejemplo las interacciones entre fármacos, ¿no? Es decir, que aunque sospeches una interacción, eso lo gestionas, pero igualmente pedirías, si ves que hay efectos secundarios o una Sí, resistencia, pedirías esta prueba. sí, yo sí. Sí, Vale, sí, vale. la Y una cosa, farmacogenética es barata. vale. Y una cosa, lo que has comentado de esta capacidad predictiva de las bases de datos de genes que hay con Ns europeas, entiendo que se debe a que están más sobrerepresentados o las bases de datos tal cual, porque es una cosa que no me ha llamado la atención. Entiendo que es una cuestión de cuán representados están o hay algo más. Claro, eso es una cuestión, estos son los grandes estudios genómicos a nivel Mm, mundial, ¿no? Son grandes consorcios, como por ejemplo el consorcio de genética, el PGC, de genética psiquiátrica. En este consorcio participan grupos de todo el mundo, pero principalmente son grupos de europeos, de Estados Unidos, ¿no? De población europea, de ancestralidad europea. Eh, entonces, claro, esto mm. es lo que no hay, no Que no tiene la hay misma muestra, facilidad para claro, no participar en tenemos estos claro, grupos, sí. pues otros países, o Ujú. esto limita mucho, ¿no? Ujú. Sí, Fernando, yo tengo otra pregunta. Un saludo, muchas gracias por tu charla, como siempre, impecable. Te quería preguntar acerca de tu opinión de si se terminará haciendo este tipo de análisis genómicos a toda la población o a toda la persona con trastorno mental, ya que, bueno, sí que son modelos predictivos de desarrollo de la enfermedad, incluso de la gravedad de la enfermedad o de refractariedad al tratamiento y de la respuesta, ¿no? Entonces, si tendemos cada vez a una medicina más personalizada, bueno, incluso ver líneas de tratamiento con anticuerpos monoclonales, incluso como el tocilizumab. ¿Crees que se terminará haciendo para todos los trastornos psiquiátricos o para incluso a modo de cribado para toda la población? Yo creo que sí, que en un futuro toda la población tendrá la disponibilidad de tener su genoma y poder utilizar esa información, por ejemplo, pues para cada vez que se le prescriba un fármaco o para otras muchas cosas, ¿no? Ujú, Porque cada vez es más barato, porque cada vez tiene más aplicaciones y porque, bueno, claramente es hacia donde está yendo la ciencia, ¿no? Hacia la predicción, hacia tener una medicina más predictiva y más personalizada. Y esto, claro, principalmente lo da la genética, junto, como insistía antes, con variantes no genéticas, pero que la genética tiene un ujú. peso altísimo en la medicina en general y en la psiquiatría en particular, claro. Y sería muy útil la combinación que has dicho de los PRS junto a otros predictores clínicos no genéticos para desarrollar una escala, ¿no? Un cuestionario tipo cardiología para evaluar el riesgo. Pero claro, para esto tendríamos que saber los PRS de todos los pacientes. Estaría indicado especialmente, sobre todo, ¿no? Los pacientes refractarios en que se encuentren en rehabilitación o no sé cuál es tu opinión con respecto a esto, pero ¿crees que se desarrollará a corto plazo? Claro, yo creo que está más indicado al revés, no los que ya son resistentes, sino los que Ujú, están empezando precisamente para predecir eso, para predecir, ¿no? La consulta ideal es la consulta de primeros episodios psicóticos en el campo de la psicosis. Y ahí ya tener, ya desde el primer año de seguimiento con toda esta información, pues saber, oye, ¿a qué paciente basta con que lo sigan esta consulta 2 años y luego ya se puede seguir al centro de salud mental? ¿O qué paciente mejor lo voy a mantener en esta consulta 7 años o 8 años porque es un ujú, paciente de mucho riesgo de descompensaciones, ¿no? Y esto en base a información genética y no genética, ¿no? Y sí creo que esto va a tener una aplicación real. No sé cuándo, no sé si dentro de 5 años o dentro de 10, pero sí, sí que lo creo, claro. O sea, los tiros van por ahí y ya te digo, en cardiología o en oncología está cerca de la aplicación clínica ya esto. Psiquiatría aún no está tan cerca, pero lo estará. Hay una pregunta que han dejado antes en los formularios de inscripción que la ponía Andrés de Cáceres, que es que a mí también me parece muy interesante, que es cómo se puede unir la práctica clínica con la investigación básica en centros que no cuentan con laboratorios especializados. O sea, tú que te has dedicado a la investigación desde residente y has hecho tu tesis en investigación, en relación clínica con investigación básica, ¿qué nos recomendarías a alguien algún residente que esté interesado
en la genética o en temas que tengan que ver con la investigación básica, por dónde podríamos empezar. Eh, y bueno, y sobre todo en sitios donde no está muy disponible. Claro, a ver, la investigación, decía un profesor nuestro, era el profesor Quintela de Santiago, el llanero solitario, que es el que investiga solo, es loable pero poco recomendable, ¿no? Claro, la investigación se hace en grupos de investigación, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Eh, entonces, estar en un hospital en el que no hay un grupo de investigación en genética de psiquiátrica y querer hacer genética de psiquiátrica es loable, pero poco recomendable. Es difícil. Ahora, ¿es posible? Sí, es posible. Nosotros, en realidad, mi laboratorio es, os estoy hablando a través de él, mi laboratorio es mi ordenador. Todo lo que hago yo es en el ordenador. La genotipación no la hago yo, ni siquiera la hace mi grupo. Nosotros, los psiquiatras de nuestro servicio, reclutan a los pacientes y un tubo de sangre por paciente. Y esto nosotros lo guardamos en un congelador y lo enviamos a genotipar a una empresa externa, en concreto al Centro Nacional de Genotipado. Con lo cual, lo que es el trabajo de laboratorio no lo hacemos nosotros. Luego ellos nos envían los datos en formato digital en el ordenador, y esto es lo que analizamos nosotros. Es decir, no hace falta tener un laboratorio de biología molecular para hacer la investigación que hacemos nosotros. Lo tenemos, pero no lo necesitamos en realidad. Em, Dicho esto, si soy residente en un hospital en el que no hay esto y me interesa mucho la genética psiquiátrica y me gustaría dedicarme a eso, hombre, la recomendación sería: haz una rotación en un sitio en la que se dediquen a eso, haz contactos en ese sitio, aprende de esa gente y luego igual incluso puedes hacerlo tú, manteniendo esos contactos siempre con ayuda, con colaboración y tal. Pero esto lo puede hacer, la investigación que hago yo la puede hacer cualquiera desde su ordenador. Y de hecho, para muchas de las investigaciones de los artículos que publico yo, varios de ellos ni siquiera son contactos de nuestros pacientes, son contactos disponibles en repositorios online. Es decir, que cualquier persona con conocimiento podría hacer desde su casa, sin estar ni siquiera vinculado a ningún hospital o a ningún servicio de psiquiatría ni nada. O sea, posible es, físicamente posible es totalmente. Ahora, la dificultad de que, claro, realmente uno pues, sigue una línea de investigación de un grupo de investigación. Si preguntan también en el chat, eh, bueno, creo que esto lo has abordado un poco con el diagrama este, a mí me ha parecido súper interesante, porque además conecta también con esto que se habla tanto en psicología, de lo transdiagnóstico, o sea, he visto ahí una conexión súper interesante entre la comorbilidad y la correlación genética, que es la realidad de la psiquiatría, que los fenómenos, los trastornos psiquiátricos están entrelazados y, y lo que subyace a la etiqueta diagnóstica muchas veces son asuntos tan transdiagnósticos como alteraciones en la sensopercepción, alteraciones del control de impulsos. Entonces preguntan si crees, está un poco relacionado con eso, pero si podrías abundar un poco más en este concepto, ¿crees que el avance en el conocimiento de la psicogenética podría cambiar el modelo en que entendemos la fisiopatología de las enfermedades mentales? Un poco. Sí, de hecho creo que ya lo está cambiando. Y que lo está cambiando por lo menos en base a dos tipos de conocimientos, que un poco hablé de ellos. Primero está cambiando en que, como veíamos en esa gráfica tipo Manhattan, nos está abriendo los ojos a nuevas posibles vías o dianas, o vías fisiopatológicas que a lo mejor no sospechábamos que tenían que ver con los trastornos mentales y ahora vemos que sí, ¿no? Por ejemplo, la inmunidad, aunque en concreto la inmunidad, pues ya hay teorías de la inmunidad desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, que esto es una evidencia muy, muy robusta. Entonces, por una parte, eso, es decir, nuevas vías fisiopatológicas que a lo mejor no sospechábamos que estaban involucradas en estos trastornos psiquiátricos y sí lo están. Y por otra parte, esta realidad tan interesante de que los trastornos psiquiátricos están entrelazados a nivel molecular, ¿no? Que, que la excepción, de hecho, son las variantes genéticas específicas, que los trastornos psiquiátricos tienen las mismas variantes genéticas y que lo que cambia es la distribución de tamaños de efecto y de dirección de efecto, ¿no? Y esto creo que es un cambio rompedor. Esto era un artículo del año pasado. Y es un cambio, creo que rompedor en cómo entendemos los trastornos psiquiátricos, ¿no? O incluso, por ejemplo, lo que os comentaba de la anorexia, ¿no? De conceptualizarlo como un trastorno metapsiquiátrico, ¿no? Entonces,
sí creo que ya nos está cambiando. Y todo esto son estudios recientes, es decir, claro, hasta hace 20 años o seguramente incluso menos, hasta hace 10 o 15 años, los estudios biológicos en psiquiatría, pues un grupo hacía un estudio con 100 pacientes, otro lo intentaba replicar con sus 100 pacientes y no les salía. Eran estudios pobres en su gran mayoría, ¿no? Obviamente había alguno bueno. Y ahora tenemos estos grandes consorcios que hacen estudios con 70.000 pacientes, con 80.000 pacientes, con 100.000 pacientes. Y claro, es que encontramos, estamos empezando a encender la luz, ¿no? Y esto es muy reciente, ¿no? Estamos hablando de estudios de los últimos, casi todos los estudios de los que hablé hoy son de los últimos 5 años y todos son de los últimos 10 años. Mm. Preguntan también, hay una de las preguntas, has hablado sobre todo de psicosis, porque es a lo que más te dedicas, pero preguntan en el chat y otras patologías que tengan también estudios de predisposición genética, como por ejemplo la predisposición al suicidio en el formulario alguien preguntaba también por los trastornos de ansiedad, si se están haciendo estudios en otro tipo de trastornos, aparte de la psicosis o el trastorno bipolar. Sí, de diagnóstico, de casi cualquier diagnóstico en psiquiatría, o por lo menos casi cualquier familia de diagnósticos en psiquiatría, hay estudios genéticos del tipo, pues, de estos GWAS de los que hablaba. El problema es que el tamaño muestral para muchos de ellos es pequeño. Tenemos estudios genéticos potentes en esquizofrenia, en trastorno bipolar, en depresión, en autismo, en TDAH, y diría que prácticamente hay. Y estudios que empiezan a ser interesantes en anorexia y en dependencia de sustancias, ¿no? Todavía son pequeños los estudios de TOC, de trastorno postraumático también son pequeños. Y el problema de la ansiedad es que son estudios que sí son grandes, pero son muestras mal fenotipadas, porque no son muestras clínicas. No es que psiquiatras recluten pacientes con trastornos de ansiedad y hagan estudios, sino que son en grandes bases de datos de gente que se genotipó para lo que es, porque tú puedes pagar tu propia genotipación, ¿no? Y te pasa un test y en ese test marcas una casilla, tengo ansiedad. Claro, entonces esas muestras obviamente están mucho peor fenotipadas, ¿no? Entonces sí hay grandes estudios de ansiedad, pero con este tipo de fenotipación que, que muestran cosas interesantes, pero que creo que todavía tenemos que interpretar con mucha precaución. En cualquier caso, tiene un componente, la ansiedad o la depresión tiene un componente genético menos grande que la esquizofrenia o que el trastorno bipolar, con lo cual hacen falta muestras mucho más grandes para encontrar el mismo número de variantes genéticas, ¿no? Sabemos menos todavía por eso de ellos. Por esto que contabas que está más lejos del trastorno del neurodesarrollo. Exactamente. Está menos afectado por el neurodesarrollo, es más, digamos, de influencia ambiental. Precisamente preguntaban también en el chat por los estudios genéticos privados de laboratorios que están accesibles. Dice, ¿qué opinas de los estudios genéticos de laboratorios privados? Están muy accesibles solo con buscar en Google. Pues no sé si eso tiene alguna validez o qué te hacen, un genotipado completo. O A ver, cómo. la validez seguramente la tenga, es decir, o sea, al final la genotipación que hacen será la misma que hacemos nosotros o muy parecida. Lo que tiene es mucho riesgo de la interpretación. Al final aquí la clave es el saber explicar esto. Lo que creo que es una barbaridad es que una persona se haga una genotipación y que esa persona luego, pues en una aplicación del móvil, le salga los riesgos, ¿no? Entonces le diga, pues tú tienes un riesgo genético a tener esquizofrenia, o tienes un riesgo. Porque si no explicas bien eso, esa persona se va a alarmar y seguramente ese riesgo aumentado a tener esquizofrenia, aunque esté más aumentado que en la población general, sea un riesgo bajo. Claro, y esto es algo que es lo que hay que saber explicar, ¿no? Entonces, está muy bien pedir si hay una explicación de esos riesgos, ¿no? Y esto es lo que no ofrecen estas compañías privadas, ¿no? La explicación que dan, pues no es una explicación personalizada. Te imagino que te dirigirán a un algo para que te leas y ya está, ¿no? Pero, claro, es una información muy sensible para que no la explique en persona a alguien que no sepa explicar, ¿no? Entonces ahí está el riesgo. Validez tienen, claro que tienen validez. Pues no sé si hay alguna pregunta más
en el chat o alguien quiere hacer alguna aportación más. Eh, Yo creo yo que creo no. que ha habido gente que se ha Sí. ido desconectando ya. Y además, vamos, me quedaría mucho más rato hablando, pero no te queremos explotar más, que estarás además cansado. Muchas gracias por esta charla tan estupenda. Ha sido, vamos, para mí ha sido estupenda y muy ilustradora. Y nada, agradecerte de nuevo en nombre de la SER y de todos los residentes y que hayas accedido a dar esta charla. Y nada, yo encantadísimo. Pues muchísimas gracias a Pues vosotros y ha sido un placer. sí, Fernando, muchas gracias y también gracias a Mario, que creo que esa charla que has comentado que diste a los residentes de Galicia, no sé si esa es la charla en la que estuvo Mario y a raíz de la cual Ujú. hemos podido hacer esta charla, así que Sí, muchas gracias porque creo que es, vamos, es una oportunidad para todos y nada, esto, bueno, ya lo grabaremos, estará en el canal de la CPCM para los que ya han comentado que hoy no podían venir y que tenían muchas ganas de verla. Así que muchas gracias y ya nos veremos en los congresos y próximamente. Eso es. Muchas gracias, Venga, Fernando. Muchas gracias a venga, todos. Un placer. hasta luego, Chao, adiós. chao. Hasta luego.